La verdad es que el ejército de tierra español lleva aproximadamente 3 décadas apostando por la compra de material militar israelí para satisfacer hasta 3 nichos distintos. El primer nicho era, y aún es, el de la defensa antitanque en su capa de mayor alcance. O sea, misiles antitanque. En mayo de 2009, tras una evaluación muy seria, el ejército de tierra recibió los primeros misiles Spike para modernizar la defensa antitanque. Este fue el primer gran contrato militar entre España e Israel, y quizás es el que tiene unos cimientos más sólidos. El segundo nicho es el más reciente, pero también el más importante y de largo el más caro. Nos estamos refiriendo a los fuegos de largo alcance a partir del programa de lanzacohetes SILAM. Aunque el primer contrato para el nuevo lanzacohetes SILAM data de agosto de 2020, el contrato principal se rubrica el 15 de diciembre de 2023, con la guerra en Gaza ya iniciada. ¿Y sabéis a cuánto asciende el monto del contrato? Pues estamos hablando de un contrato de 700 millones de euros, IVA incluido, a ejecutar entre 2023 y 2027. Y el tercer nicho, quizás el menos importante económicamente, pero bastante importante desde el punto de vista de la operatividad de las unidades, es el de sistemas de comunicación israelíes. Básicamente una especie de super walkie-talkies con comunicaciones cifradas, salto de frecuencia, capacidad incluso de enviar algunos bytes de datos que pueden servir para un chat de texto, etc. Ahora bien, en los sectores más idealistas y en una parte del Partido Socialista se consideraba que esta especie de embargo a Israel era necesario y coherente ante los crímenes de guerra que estarían teniendo lugar en Gaza. De otro lado, el sector más pragmático dentro y fuera del Partido Socialista consideraba que estos crímenes y estos hechos eran predecibles habida cuenta de la salvajada de los atentados terroristas de octubre de 2023 y que además España no podía hacer nada real para evitar la carnicería que estaba teniendo lugar en Oriente Próximo, con lo que lo más lógico era lavarse las manos. Lavarse las manos, hacer seguidismo de Europa y evitar entrar en ese cenagal. Pero entonces, ¿hemos hecho bien o hemos hecho mal adoptando esta decisión? ¿Es cierto que se debe a una cuestión de convicción moral del gobierno o tiene otros motivos? Y ¿por cuánto nos va a salir esta broma, entre comillas? ¿Por cuánto nos va a salir esta posición en política exterior con la cancelación de todos esos contratos, los costes de oportunidad, etcétera, etcétera? Y por último, y quizás más importante, ¿es cierto que el embargo impuesto a Israel va a debilitar la defensa española durante los próximos años? Bueno, pues a todas esas preguntas vamos a responder en el vídeo de hoy. Yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los que formáis parte de esta comunidad interesada en asuntos militares en español. Y ahora, ¡comencemos! Todo este embrollo empieza a partir de las elecciones europeas celebradas el 9 de junio de 2024. Y ya sabéis que el periodo electoral es un poco el día de la purga para los políticos. Es el periodo en el que se pueden prometer todo tipo de cosas y hacer todo tipo de cosas. Todo sea con tal de resultar atractivo a tu electorado. El ministro de Sanidad, Pablo Bustinduy, en este contexto optó por acusar a Israel de genocidio e invitar al empresariado español en Israel a no colaborar con las autoridades hebreas. Pedro Sánchez comprometiéndose a reconocer el Estado palestino, o la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, afirmando que Palestina será libre desde el río hasta el mar. Una frase que hace referencia a la limpieza étnica de los israelíes y que fue citada por pura ignorancia de su significado. Palestina será libre desde el río hasta el mar. El punto aquí es que el gobierno se fue deslizando por la vía del idealismo y del derecho internacional más puros y por tanto también más ideales. Y ahora habrá quien me diga, Yago, ahora me vas a decir que respetar el derecho internacional es de idealistas, pero qué mentiras son estas, ¿no? Pues no, os voy a poner un ejemplo muy sencillo. En España, el artículo 23.4 de la Ley de Poder Judicial establecía la jurisdicción universal de la justicia española. Eso significaba que como todo el mundo tiene dignidad, todo ser humano, por el hecho de ser humano, tiene dignidad, tiene que tener posibilidad de acceso a la justicia. Y esa justicia española, como es universal, podía permitirse ofrecer ese servicio de justicia a cualquier ciudadano del mundo. Justicia universal, ¿no? Claro, ¿qué pasa cuando te vienen a denunciar a un juzgado español que Xi Jinping está cometiendo X actos en Xinjiang? ¿Qué pasa cuando alguien viene a denunciar al presidente, al dictador, mejor dicho, de la segunda potencia mundial con la que tienes intensísimas relaciones comerciales? Pues pasa lo obvio.
que tienes que aceptar la realidad y no el idealismo que constituye la aplicación estricta del derecho internacional, que por algo carece de poder coercitivo, carece de poder de imponerse. Pues esto es algo parecido. Obrar plenamente conforme al derecho internacional es idealista. Prácticamente ningún Estado, incluido el nuestro, lo hace. Y por tanto, decidir utilizarlo para enfrentarte a otra potencia, como es el caso de Israel, pues puede tener su sentido, incluso es justificable desde el punto de vista de la política del poder y de la política exterior. Pero si vendes, si te comportas, si afirmas que tu política exterior es idealista, has de ser coherente. No puedes decir que eres idealista y luego no ser coherente con ello. Y coherencia es lo que a la izquierda del gobierno empezó a exigírsele a Pedro Sánchez. ¿Tú no eras el que decías que ibas a respetar el derecho internacional y a luchar contra las violaciones de los derechos humanos cometidas por Netanyahu? Pues ahora sé coherente y apechuga. Adopta sanciones. Enfréntate a Israel. No están cometiendo crímenes execrables. Algunos ministros hablan incluso de genocidio. Pues sé coherente. Sanciones, ¿no? El problema es que el gobierno nunca tuvo la intención de apechugar con este asunto, como demostraremos en los próximos minutos. Se había efectuado una promesa electoral en tiempo electoral, creyendo que como una cosa es la narrativa y otras son los hechos, yo creo que este es un error demasiado común de los últimos tiempos, sin menospreciar las narrativas que son fundamentales, pero creer que tú puedes mantener una narrativa contradictoria a los hechos es inviable. Y eso es lo que ha sucedido. En este canal además siempre nos ascribimos al principio de realidad. La realidad es el 80% y la narrativa el 20%. Y eso es lo que pasó, que los hechos, la realidad, acabaron por atropellar a la narrativa que había establecido el gobierno. Y si no, escuchad al ministro de Exteriores Álvarez y sobre todo a cómo les presionaban sus propios socios de gobierno. Si hay un barco que va con destino a Israel con armamento, nosotros no vamos a permitir la escala. A partir de ahí yo creo que cualquier polémica es estéril. Nosotros somos muy morales, muy idealistas, estamos en contra de lo que está haciendo Israel, adoptamos medidas reales, pero los buques con armas están pasando por España y yendo a Israel. Venga, pues como somos muy morales y nos presionan nuestros rivales políticos, ahora vamos a tener que efectivamente impedir que esos buques pasen por la península ibérica. Y ahora sí vamos a actuar. El gobierno estaba cavando su propia tumba y la pala con la que lo cavaban era su propio relato. Los buques cargados de armas que van a Israel no pueden pasar por aguas españolas. ¡Ja! O sea, eso no es cierto. Eso se estuvo cumpliendo y una cantidad tremenda de armas pasaron por España. Y entonces a la izquierda del gobierno, muy avispados, empezaron a decir: oye, ¿y por qué le estamos comprando armas a Israel, no? Si están sucediendo todas estas cosas, un genocidio incluso. Porque claro, era muy fácil escabullirse y decir: nosotros no exportamos armas a Israel, cuando todo el mundo sabe que Israel apenas nos compra ningún tipo de arma, alguna cosa, pero es ridículo económicamente. Y así es como el gobierno, sin esperar tener que hacerlo, sin tener la menor intención de haber sido coherente, se va viendo obligado a cancelar varios grandes contratos ya firmados y con una parte del dinero ya desembolsado. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Bueno, pues me he tomado la molestia de acceder al portal de transparencia, a sumar todos los contratos firmados con las empresas israelíes hasta la fecha, en los últimos años, y teniendo incluso en cuenta aquellos contratos que ya han sido cancelados y han obligado a hacer un nuevo contrato de sustitución que también tiene unos costes. Por tanto, hay que tener todo eso en cuenta. Así que luego os voy a decir el precio exacto. Pero más importante que eso es la fecha de las firmas de esos contratos. Cuando el ministerio lo rubrica y dice compramos. El pequeño contrato para comprar las radios E-Links se firma el 2 de noviembre de 2023, antes de las promesas electorales. El megacontrato de los lanzacohetes Silam se firma el 15 de diciembre de 2023, con la guerra ya iniciada. También antes, eso sí, de las promesas electorales. Así que, aunque ya había empezado la guerra en Gaza, los atentados de octubre aún estaban muy frescos. Y podemos decir que firmar dichos contratos aún era coherente con el discurso del gobierno en aquel mes. La última compra de material para misiles Spike es lo que delata al gobierno y a sus verdaderas intenciones, ya que la última compra data del 16 de julio de 2024, después de las elecciones europeas. Ah, sí, y el escándalo de abril de 2025, cuando se confirmó que la Guardia Civil había tramitado la compra de 15 millones de cartuchos de pistola Made in Israel.
Es decir, que si el gobierno hubiera tenido la intención real de cortar el suministro y el comercio de armamentos y otros materiales con Israel, hubiera adoptado varias medidas. La primera de ellas, informar a todos los ministerios y muy especialmente a Interior y Defensa de que se abstuvieran de la compra de nuevos materiales procedentes de Israel. Y la segunda, suspender los contratos ya firmados por valor, en el caso del Silam, de más de 700 millones para evitar que se dispendie el dinero. Pero obviamente eso nunca se hizo. Por eso tienes a la Guardia Civil comprando cartuchería israelí, por eso tienes al Ministerio de Defensa, después de las elecciones europeas y todas esas promesas electorales, firmando nuevos contratos para fustes para misiles Spike, y por eso tienes en líneas generales todas estas incoherencias. De hecho, es que sepamos, no se plantearon ni suspender los enormes contratos que en conjunto suman más de 1.000 millones del erario público que se habían firmado en diciembre de 2023 y que por tanto se han seguido gastando y ejecutando ese gasto. Entonces, bueno, ¿queréis saber de cuánto dinero estamos hablando? Pues como os digo, lo he estado mirando en el portal de transparencia y os voy a dar los datos con IVA y sin IVA, porque las empresas militares también lo tienen que pagar, obviamente. Lanzacohetes Silam, 589 millones sin IVA. Misil Spike, 248 millones sin IVA. Radio E-Lynx y su sustituto nacional, en el que ya se está trabajando, 11,6 millones de euros. Cartucherías de pistola para el Ministerio de Interior, 6 millones de euros. Total, 855 millones sin IVA, 1.035 millones con IVA. Es decir, estamos hablando de un monto que asciende a los 1.000 millones de euros, de los que una parte ya se ha gastado, ya se ha ejecutado. De hecho, algunas fuentes me han indicado que el Silam ya habría llegado a hacer su primer... Pero esto hay que sumarle otros dos costes adicionales. Primero, cláusulas de rescisión del contrato. Si tú, sin causa de fuerza mayor, sin causa justificada, rescindes un contrato firmado que está en curso, me tienes que indemnizar por los daños causados. Y hay unas cláusulas de rescisión firmadas en dichas compras de armamento. Por tanto, ¿cuánto dinero se le va a tener que pagar a compañías israelíes por rescindir los contratos? Ese es el primer coste. Pero luego entran los costes de oportunidad. ¿Qué pasa cuando tengo que cambiar todos los fustes que se usaban en los vehículos Uro-Bamtak o similares para colocar el Spike? ¿Qué va a pasar con la operatividad? ¿Cuántos misiles de la defensa antitanque española van a quedar operativos dentro de 3 años cuando, si somos coherentes, habremos dejado de adquirir los servicios de mantenimiento de estos misiles? ¿Cómo vamos a tener que buscar otro producto que lo sustituya, hacer nuevas pruebas, estar años sin ese material y luego pagar otro material nuevo, pagar por los nuevos simuladores? Todos esos costes de oportunidad son difíciles de calcular, pero están ahí y son altos. Con el tema de las radios, ya se ha organizado de hecho una unión temporal de empresas liderada por Indra y Tecnobit para diseñar y fabricar una radio portátil española que pueda reemplazar al E-Lynx. Sin embargo, solo en la primera fase de desarrollo, que durará años, ya se han tenido que gastar 2 millones de euros adicionales. Y esto por no hablar de los costes iniciales de adquirir un nuevo producto. Es decir, habrá que adaptar las salas de simuladores, comprar nuevos simuladores, volver a gastar dinero en evaluar un nuevo misil, volver a comprar fustes para instalar el misil sobre los vehículos. Y sí, un fuste es ese palo que debe llevar el misil bien asegurado sobre el vehículo y debe permitir que un soldado lo dispare perfectamente. Pero tiene un coste. Por tanto, en términos de los guirigais de compras de material dentro del ejército de tierra, este es uno de los casos más preocupantes desde la adquisición del coche Aníbal hace ya un par de décadas. Ahora bien, nos equivocaríamos si pensáramos que todo es el dinero, porque no todo es el dinero. Esto no es Visualpolitik. La realidad es que la defensa antitanque española va a quedar mermada en los próximos años, sobre todo si no se logra un reemplazo rápido. Las radios portátiles se podrían comprar rápido, pero como se ha decidido apostar por un diseño de la industria nacional, es difícil predecir cuándo estarán disponibles. Aunque lo más doloroso es lo del Silam. 12 años esperando a recuperar esta capacidad de lanzacohetes, 700 millones de euros comprometidos en 2023, y en 2025 el ejército de tierra vuelve a no tener nada, a empezar de cero, y esto en un nicho del armamento vital, un nicho en el que Marruecos ya nos está adelantando gracias a la llegada del HIMARS, y en el que Argelia hace tiempo que nos superó. Por si esto fuera poco, si el Ministerio de Defensa se empeña en no comprar material americano,
el HIMARS tampoco será una posibilidad. Así que podríamos acabar comprando el Astros 2000 brasileño, que juega en la segunda división de los lanzacohetes, con todo el respeto. Y en este caso, para mí al menos, hay dos cosas relativamente novedosas y preocupantes. Una de las cosas novedosas de este caso es la utilización sistemática de la política exterior para hacer política interior. Eso es relativamente nuevo. Y lo segundo es el preocupante curso que está tomando la compra de armamento en este país, con una creciente intervención del poder político que dificulta la adopción, cuando no impide directamente la adopción de decisiones técnicas respecto a qué arma es la mejor para las Fuerzas Armadas y se va a entregar en tiempo y forma. Creo que la política debe guardar un equilibrio con el funcionariado, con la parte técnica, en este caso con los militares, que son quienes en muchos casos deberían poder decidir qué materiales prefieren mediante un análisis técnico. Mi conclusión es muy sencilla. ¿Habría que haber sido más pragmático y menos idealista con respecto a este asunto de las compras de material de Israel? Yo sinceramente creo que sí, fundamentalmente porque España no marca la diferencia en nada de lo que suceda en Gaza. Más allá de eso, es comprensible la postura alternativa, es comprensible desde cierto idealismo o un tacticismo cortoplacista que no parece calibrar bien el tipo de enemigos que nos está generando como país, o esa es la sensación que a mí me da. Y por otro lado, creo sinceramente que hay un número excesivo de materiales que se está forzando a las Fuerzas Armadas a adquirir, pese a que ellos en los análisis técnicos y en los pliegos técnicos habrían llegado a conclusiones de que esos materiales no son los óptimos para esas Fuerzas Armadas, para la planificación a largo plazo y para la eficacia en conjunto de la fuerza. Y creo, además, que lo más peligroso de eso es que genere malestar entre los militares debido a la constante intromisión en todas esas adquisiciones de material por parte del poder político, que no han hecho sino crecer ya no en el último lustro, sino en los últimos 20 años fundamentalmente. Necesitamos, por tanto, que la dimensión técnica de las adquisiciones gane terreno frente a las decisiones políticas de compra de material, desde mi punto de vista. Así que eso ha sido todo. Como siempre, quisiera escuchar vuestras opiniones, especialmente de aquellos cualificados para emitirlas, personal de la industria de defensa. Y por lo demás, como siempre, muchas gracias a todos por estar ahí y hasta otra.